Hola de nuevo, vamos con la segunda parte de nuestros vídeos del tema 3. En este caso vamos a introducirnos de lleno dentro de una ciudad para comentar ya no solo cómo se fundan y organizan, como vimos en el vídeo anterior, sino a qué se dedican sus gentes. En otras palabras, vamos a estudiar la economía y la cultura de estas ciudades. Para el caso de la economía debemos hablar de los gremios y para la cultura trataremos dos puntos fundamentales, la educación y la literatura. El punto de partida es justo lo que decíamos en el vídeo anterior. Hay más población y por ello más ciudades, ya sea por gente que se instala en ellas buscando protección para sus negocios, enriquecerse gracias a las actividades comerciales o huir del campo y de los señores feudales buscando una oportunidad de trabajo y una mejor calidad de vida. De acuerdo a esto, al haber más población y más ciudades, algo que alcanza el nivel máximo en el siglo XIII, necesitamos más productos para cubrir las necesidades de toda esta gente. Los encargados de elaborar esos productos son los gremios. Imaginaos que sois un humilde zapatero con un pequeño negocio, pero veis que vosotros solos no podéis llevar vuestro negocio o que tenéis problemas porque hay una competencia muy fuerte. Un gremio es una asociación de artesanos que se dedican al mismo oficio, de manera que pueden ayudarse entre sí y trabajar en equipo, por lo que no hay competencia. Cooperan para desarrollarse en conjunto. ¿Cómo funciona un gremio? Para empezar, al ser un grupo de artesanos, hacen falta normas, por lo que redactan un estatuto que hay que jurar, o lo que es lo mismo, que hay que obedecer sí o sí. Es como la ley de ese gremio, sus derechos, sus normas, sus deberes. A partir de ahí, ¿qué hace el gremio? Absolutamente todo. Controla las materias primas para fabricar los productos, los trabajadores que van a participar, la calidad de ese producto, cómo se fabricará, qué precio va a tener. Absolutamente todo el proceso de producción, desde que se buscan materiales hasta que el producto se vende, lo controlan estos gremios, lo cual tenía un problema: falta de libertad para comerciar y serias dificultades de trabajo si no se formaba parte de ese gremio. Sí, señor, he venido del campo a iniciar una nueva vida, a trabajar. Trabajar, ni lo sueñes. Oh, gracias, gracias. Bueno, seguro que hay muchas oportunidades. Buenos días, gracias. Soy aprendiz de tonelero cualificado. Ven aquí, mira. ¿Ves esa placa? Allí debajo del barril. ¿Sí? Bien, es la marca del gremio. Para trabajar hay que ser del gremio. ¿Y qué voy a hacer entonces? No sirve de nada ir por ahí lamentándose. Yo lo hice unas semanas y me moría de hambre. Eh, Quizá tú y yo podríamos asociarnos. Estos gremios, además, podían funcionar como una especie de club en el que los artesanos pagaban una cuota y a cambio el gremio, en caso de necesidad, podía prestar ayuda, por ejemplo en caso de enfermedad, a los artesanos que forman ese gremio y sus familias. ¿Cómo trabajan los artesanos? Lo primero es ver qué fabricaban. Artesano es todo aquel que trabaja con las manos o con pocas herramientas. Incluimos a tejedores, zapateros, herreros, panaderos, tintoreros. Como los centros comerciales que tenemos en la actualidad no existían en esta época, estos artesanos tenían el taller en su propia casa y allí mismo podían vender sus productos. Además, los artesanos no solo se asociaban con el gremio, sino que por regla general, los artesanos que se dedicaban a lo mismo vivían en la misma calle, y eso hizo que muchas calles cogieran el nombre de ese trabajo, por ejemplo, calle de los tintoreros. Hablemos ahora de cómo se llegaba a ser artesano. ¿Qué recorrido hacen estas personas para formarse y llegar a ser lo que son? Pasamos por tres etapas. La primera está clara: hay que aprender el oficio. Para ello te convertías en aprendiz y trabajabas gratis para tu maestro. No te paga porque gracias a él te estás formando. Pero claro, el aprendiz tiene que vivir, por lo que los aprendices vivían con el maestro que los mantenía durante esta etapa. Esta manera de trabajar, gratis pero a cambio de formación y de mantenimiento, incluso sigue viva a día de hoy. Hay sitios donde puedes hacer prácticas de algún trabajo sin cobrar, simplemente para aprender y ganar experiencia. Una vez que ya has completado tu formación, te conviertes en oficial y ahora sí recibes un sueldo a cambio de tu trabajo con el maestro. Y por último, si tenías recursos suficientes para montar tu propio taller, te convertías en maestro. Pero para conseguir esto último debías demostrar tu nivel. Para ello debías elaborar lo que se llamaba una obra maestra, de ahí el título. Esa obra maestra debía ser un producto de calidad,
Y si lo lograbas, ganarías el derecho a tener tu propio negocio, vender ese producto y controlar tus beneficios. Dinamita. Pasemos ahora a hablar de la cultura. Que una ciudad crezca no quiere decir que solo crezcan sus negocios. El crecimiento de una ciudad va acompañado del crecimiento de todo el modelo urbano, de la vida de esa ciudad. ¿Y eso cómo podemos verlo? En sus edificios. Lonjas, iglesias, palacios, ayuntamientos. El crecimiento de la ciudad siempre viene acompañado del interés por la construcción, por hacer grande esa ciudad. Por supuesto, los colegios también forman parte de la vida de una ciudad, la educación de la población. En este momento surgen las primeras escuelas urbanas, que podían ser de dos tipos según quien las organizaba. Si recordamos temas anteriores, decíamos que los intelectuales de la época a menudo están conectados con la religión, con el clero. Por eso tenemos escuelas catedralicias, manejadas por los obispos y donde sobre todo se estudiaban temas religiosos, y en segundo lugar tenemos las escuelas municipales, creadas por el gobierno de la ciudad, en otras palabras, los ayuntamientos, donde sigue habiendo religión, pero más combinado con otras asignaturas básicas como la lectura, la escritura o la contabilidad. Esta división entre colegios religiosos y no religiosos ha perdurado en la historia, ya que seguimos teniendo estos dos tipos de colegios, públicos y religiosos, aunque ahora no hay apenas diferencia entre los contenidos que ofrecen. Los maestros no trabajaban de la misma manera que en la actualidad, siempre en el mismo colegio. En esta época, el maestro es un viajero especializado que se va desplazando de ciudad en ciudad, transmitiendo sus conocimientos a los alumnos. Otro gran invento que nace en este momento son las universidades. Si los panaderos o los carpinteros podían organizarse en gremios, ¿por qué los profesores no iban a poder hacer lo mismo? Las universidades no nacen de la nada, nacen como gremios, cuando profesores especialistas forman facultades como las que podríamos tener hoy en día, solo que en esta época solo había 4 grandes disciplinas: la medicina, el derecho, es decir, el estudio de las leyes, la teología o estudio de Dios, y las artes liberales, que incluyen diferentes estudios relacionados con matemáticas, lengua, astronomía, música, etc. La organización de estas universidades no es distinta a la de hoy en día. Un rector que dirige la universidad, en cada facultad un decano. Diga. Oiga, decano, eres un membrillo. Homer, ¿eres tú? Y por supuesto, profesores que normalmente pertenecían a órdenes mendicantes como los franciscanos. Estas universidades se expandieron rápidamente por Europa, destacando grandes ciudades como París, Oxford o Bolonia. El gran punto positivo de todo esto es que ahora todos, no solo los clérigos, tienen acceso a una instrucción, a una educación. El punto negativo es que en estas escuelas no se aceptaban mujeres. Como el estudio estaba inicialmente conectado con los clérigos, muchos estudiantes, mientras se formaban, se les consideraba temporalmente clérigos, y por eso además llevaban tonsura. ¿Qué es eso? Llevar la coronilla rapada, una imagen que imagino que sí que nos sonará un poquito más. Y para cerrar este segundo vídeo, hablemos de literatura medieval. En las ciudades, al haber poco a poco más libertad y más formación, la gente comienza a interesarse por leer más obras, no solamente las religiosas. Eso hizo que en esta época se pusieran de moda nuevos géneros literarios como los libros de caballería, la poesía o los cantares de gesta que tratan hazañas heroicas. Algunos ejemplos clave de esta época son el Amadís de Gaula, el poema del Mío Cid o la Divina Comedia de Dante. El latín ya no es la única lengua utilizada. Gracias a esta vida urbana y más flexible, comienzan a usarse lenguas vulgares. Es el inicio de la sustitución del latín por estas lenguas. Y no solamente destacan las obras de esta época, sino que se vuelven a estudiar obras de autores antiguos como Aristóteles, que muchas veces nos llegaban gracias a traducciones de árabes estudiosos. Un último ejemplo muy importante de cómo el pensamiento y la cultura cada vez están más desarrollados en esta época es el autor Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Aquino. Emilio, las bromas para el bar. Perdón, que estaba...
que intenta conciliar la fe y la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber ningún enfrentamiento entre la ciencia o la lógica de la razón y la fe y las creencias cristianas. Y con esto cerramos nuestro segundo vídeo. Nos queda un tercero donde vamos a hablar especialmente de política, de las monarquías de la época y sus disputas. De nuevo, mucho ánimo y no olvidéis de anotar y de consultar cualquier cosa que no esté quedando clara.